a diamond ring. All I want is the right to live, mister. Muy buenas tardes a los oyentes de Radio Guadalquivir. Un día más estamos aquí con ustedes. Estamos a las puertas de esta fiesta de Navidad, terminando casi como quien dice el año, y siguen los problemas laborales, de sentencias y demás. Esta tarde contamos con la colaboración de Cristóbal López Montalve. Este señor abogado tiene su despacho profesional en Úbeda y hoy viene a explicarnos un poco esta sentencia que para muchos ha pillado de sorpresa sobre la licitación de la empresa de recogida de basura de Jaén. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes. Encantado de estar en tu programa y a ver si podemos de alguna de las maneras clarificar algunos aspectos de los que tú has comentado de esta sentencia que bueno, tiene su aquel. Sí, es un poquito compleja. A mí me ha llamado la atención, leyéndola, el principio de la sentencia, dándole la legitimidad a la persona que demanda. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, desde tu punto de vista profesional? Vamos a ver, yo solamente tengo para valorar la sentencia, es decir, ni yo tengo el escrito de demanda, ni tengo el escrito de contestación, que sería muy interesante, para luego un futuro recurso de casación si es que se pudiera plantear, ahora lo veremos, qué requisitos se exigen y demás, y tampoco he tenido acceso al expediente administrativo. En el expediente administrativo hay un informe técnico. Estos informes técnicos son una pieza fundamental de la prueba documental y de hecho en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en varias ocasiones efectivamente se pone a colación un informe técnico en concreto de la intervención donde se indica la naturaleza jurídica del contrato. Bien, dicho esto, no teniendo el expediente, no teniendo demanda ni contestación, solamente me ciño a lo establecido en la sentencia. Y en la sentencia, de manera clara y contundente, se divide en cuanto a el objeto del procedimiento y en cuanto a la postura que han mantenido las partes en el fundamento de derecho segundo y tercero, expone el señor magistrado ponente pues bueno, las diferentes consideraciones jurídicas que una y otra parte han tenido a bien en cuanto a la litis del proceso. Claro, dentro del asunto de la demanda es definir si es gestión de servicios públicos o un contrato de gestión, que esta es la base de la sentencia, la base de la demanda. Efectivamente, aquí el objeto del procedimiento, como viene estableciendo el Tribunal Superior de Justicia, todo proviene de una resolución en concreto del 7 del 7 del 2017 dictada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. En esta resolución se inadmite el recurso que originariamente interpone un concejal del excelentísimo ayuntamiento por entender que no se debe admitir porque no tiene una legitimidad para interponer dicho recurso. Esto se llamaría legitimidad activa. Pues bien, en la resolución el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tiene a bien decir que no está legitimado por una serie de consideraciones y de valores. A través de esa resolución es cuando efectivamente se interpone demanda ante el Tribunal Superior de Justicia y en aras al procedimiento, a resultas del mismo, pues tenemos la sentencia que ahora mismo estamos valorando. Lo que viene a definir también, vamos, por lo que he leído la sentencia, es que a mí me ha chocado mucho porque, claro, esta sentencia, este proceso de licitación está a caballo entre la ley de 2011 y la que ya se pone en vigor en el 2018. Porque la parte demandada quiere hacer alusión al 2017, pero el actor dice que no tiene carácter retroactivo. Bueno, dice el magistrado aquí, como dice la ley del 2018 en su anexo primero, que los procedimientos que estuviesen abiertos durante ese procedimiento, todos tendrían que acogerse a la ley del 2011. Claro, la ley del 2017, que ya se pone en vigor en el 18, ya cambia un poquillo lo que es la ley de contratos, si son servicios de gestión o demás. Pero claro, este procedimiento, esta licitación,
se tiene que acoger a la del 2011, que es donde viene aquí esta controversia. Vamos a ver, la sentencia, como decía con anterioridad, se centra en dos apartados, que es la falta de legitimación activa por parte del concejal, cuestión esta que la resolución dice que inadmite recurso precisamente por esta falta de legitimación activa, y luego entra a considerar el fondo de la cuestión. En un momento determinado podría haber indicado que efectivamente este señor, el concejal del excelentísimo ayuntamiento, tiene legitimidad y que retrotrae las actuaciones para que se le dé una valoración sobre el fondo. Pero sin embargo, en atención a lo dispuesto por la ley y por la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, teniendo los datos en el expediente, el TSJ y en concreto su magistrado ponente resuelve la cuestión. Y resuelve la cuestión en dos planteamientos. Primero dice que el concejal sí está legitimado por una serie de valoraciones jurídicas, relata una serie de leyes y de sentencias del Tribunal Constitucional, así como el principio pro actiones. Efectivamente indica que a través de la legislación y a través de la jurisprudencia el señor sí se encuentra legitimado. Es más, llama la atención que el magistrado ponente subraya en negrita el por qué el concejal sí está legitimado, y viene a decir que es un representante de la población y que en un momento determinado incluso votó en contra. Por consiguiente, no solamente está legitimado en cuanto a representante de la ciudadanía, sino que además emitió un voto negativo con respecto a esta licitación. Entonces, de manera clara y contundente, no solamente con la interpretación de la ley, sino con la interpretación de la jurisprudencia, establece efectivamente que este señor sí que tiene una legitimación activa. Acto seguido, el ponente indica que a través de la última sentencia del Tribunal Supremo y a través del principio de economía procesal, que una vez que tienen el expediente todos los datos, pues que resuelve sobre el fondo de la cuestión. Y efectivamente resuelve. Y el fondo de la cuestión no es otro, sino a grandes rasgos, son dos posturas completamente dispares en cuanto a que el excelentísimo ayuntamiento entiende que nos encontramos ante un contrato de gestión y la parte actora, es decir, el concejal, entiende que nos encontramos ante un contrato de servicios. Bien un contrato de servicios puro o bien un contrato de gestión de servicios, que habrá un matiz. Pero en definitiva esta es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión que es resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, no solamente con una interpretación doctrinal de la ley, sino además dicha interpretación viene avalada por directivas comunitarias y por sentencias de la Unión Europea. Con lo cual la sentencia, en cuanto a la fundamentación jurídica, es muy complicada y desde ya lo digo, que se pueda plantear un recurso de casación y que tenga un cierto éxito, porque la sentencia está muy bien argumentada y en cuanto a la parte dispositiva y en cuanto a la jurisprudencia, muy bien orquestada. Sí. Claro, es que según la ley de contratación pública de 2011, los contratos de gestión pueden tener una duración de 4 años y una prórroga que puede llegar hasta 6. Claro, en el contrato de licitación que se hizo en el 2017, la ciudad de Jaén, 1 de diciembre de 2017, pues entonces, claro, aquí lo que se define es que es un contrato de gestión indirecta de los servicios públicos de limpieza urbana, recogida, fin, etcétera. Pero aquí se le está dando 12 años con 2 nuevos periodos de prórroga de 4 años, que es lo que quizás ha llevado a la demanda. Claro, se está dando un servicio, un contrato por 20 años. Causa que no se puede hacer por un contrato de gestión, como aquí al final ha dado la razón. Claro, el quid de la cuestión está en que dependiendo de la naturaleza jurídica del contrato, pues nos tenemos que atener a unas disposiciones, a unas duraciones y a unos derechos y obligaciones en cuanto a las partes que firman el contrato. De tal manera que si nos encontramos con un contrato de gestión, la duración del contrato es muy superior a la del contrato de servicios. El contrato de servicios, de manera clara y contundente, dice la Ley de Contratación Pública
que son 4 años. Entonces, una vez que analiza el ponente qué naturaleza jurídica tiene el contrato y lleva a determinar que no es un contrato de gestión, sino un contrato de servicios, indica que efectivamente un contrato de servicios no puede tener la duración que tiene el pliego de condiciones y la licitación que se ha realizado, por consiguiente es nula de pleno derecho. Claro, es que dentro de la misma ley tampoco deja muy claro. Entonces, yo he visitado varias páginas de jurisprudencia y demás, y casi todo lo que te pone y te explican es que depende del riesgo operacional. Si la empresa es la que gestiona directamente esa tasa, ese dinero público, o es la propia administración la que mensualmente abona el pago del servicio que se está prestando, que ahí es donde empezaban también un poco las dudas de si es gestión, si es de servicio, si es, en fin, porque ya la ley del 18 sí lo recoge. Dice que el contrato de servicio de gestión se puede ampliar bastantes años más si la empresa ha hecho una inversión para que pueda amortizar Pero que es lo que me parece que el letrado del ayuntamiento recogió en la súplica de esta demanda. Sí, pero Jesús, te explico. Vamos a ver, y además en uno de los apartados el señor magistrado pues determina que efectivamente se puede dar un periodo superior a los 4 años siempre que se cumplan unos requisitos muy tasados y especificados en la propia ley. Pero aquí el problema, si me permite, el quid de la cuestión está en un informe técnico que realiza la intervención del excelentísimo ayuntamiento, donde ya se dice que el contrato no es de gestión, que el contrato es de servicio. Dice el funcionario que realiza el informe que tiene serias dudas de ante qué tipo de contrato nos encontramos en cuanto a la naturaleza jurídica. Entonces, si se me permite, y no teniendo a mano la demanda ni la contestación, ni siquiera el pliego, ni siquiera el informe técnico, me puedo aventurar, porque así lo dice la sentencia, que partimos de un informe al cual no se le hace caso y de un pliego que no está ajustado a la realidad de lo que se está contratando. Es decir, el ayuntamiento quiso un contrato de gestión cuando en realidad sus propios funcionarios le estaban diciendo que era de servicio. Entonces, en un momento determinado, lo que no puede es darle la naturaleza jurídica de gestión y quedarse con lo bueno del contrato de gestión y lo bueno del contrato de servicios. No se puede mezclar. O es un contrato de gestión puro y duro o es un contrato de servicios, con los derechos y obligaciones que implica cada uno de los contratos. Entonces, si originariamente se le hubiera hecho caso al funcionario de carrera que emitió el informe, pues se hubiera cambiado la naturaleza jurídica del contrato, y en vez de un contrato de gestión, pues estaríamos hablando de un contrato de servicio, o se hubiera cambiado la licitación. En aras al problema planteado por el funcionario, se hubiera cambiado el pliego de condiciones de la licitación, pero no se hizo. Bueno, aparte también, cuando se aprueba esta licitación, ya no había entrado en vigor, pero ya estaba la nueva ley de contratación pública, que ya se podía leer, ya se sabía lo que había. También se podían haber esperado unos meses, ¿no? Y había aplicado la nueva ley, pero claro, si el proceso estaba ya abierto, tendrían que haber cerrado ese proceso, según lo que tú estás diciendo, según la intervención del ayuntamiento, el letrado, el informe que dio, decir, señores, vamos a dejar la licitación y vamos a empezar en 2018, que empezamos con unos requisitos, vamos, con una ley diferente, entre comillas, lo que hay ahora mismo, vamos. Lo que está claro, y el magistrado así lo expone en su sentencia como hechos probados, es que hay un informe que crea cierta duda jurídica sobre lo que se está haciendo. Estos informes vienen avalados por los letrados del excelentísimo ayuntamiento. ¿El por qué en su día no se hizo caso? Pues lo desconozco. Yo no sé si hubo intereses políticos, si hubo... No lo sé. No sé si es que surgía y era necesario, estrictamente necesario, al firmar ese contrato porque había otros problemas anexos. Eso lo desconozco. Lo que sí es cierto y verdad es que ya partimos de un efecto negativo. Es decir, partimos de un mal pliego de condiciones porque partimos que el contrato no es el que se le quería dar a Urbaser. El pliego estaba mal hecho porque el contrato... A FCC.
a FC, medio ambiente, sí, a la empresa. Claro, correspondiente. además apuntilla aquí diciendo que como esta persona tiene legitimidad porque él votó en contra de esta licitación. Quiere decir que si todo el pleno municipal hubiera votado a favor, no hubiera habido impugnación ninguna. No hay legitimidad porque cualquier ciudadano podía haber denunciado Bueno, la ley, estas circunstancias. la ley es clara. La ley de contratación pública, además de la ley de procedimiento administrativo, determina quién está legitimado y quién no está legitimado. Y más en los contratos de las administraciones. Entonces, vienen unos parámetros muy tasados y el artículo determina quién sí y quién no está legitimado para interponer acciones. ¿Por qué precisamente se hace una criba? Pues porque todo el mundo podría instar procedimientos y paralizar las contrataciones públicas. Para evitar el que las contrataciones queden paralizadas, pues se legitima a unas personas y a otras no. En concreto, se legitima a los representantes de la ciudadanía, y este señor como concejal, efectivamente, así lo entiende el alto tribunal, que no solamente por la ley de procedimientos, sino por la ley de contratación pública, sí está legitimado. Y pone, como decía inicialmente, dos puntualizaciones. Primero, porque es representante de la ciudadanía, y segundo, porque votó en contra. Porque votó en contra, claro, es que es lo que yo he leído en la demanda, porque aparte hace alusión a que se creó por unanimidad, lo dice la sentencia, un servicio también nuevo, que era dar protección a los animales y demás, que se votó por unanimidad, pero que luego se estaba dando la prestación que no era la que se votó, que también viene recogida la sentencia, y viene como a decir que esta licitación lo que hay que hacer es separar los servicios, porque lo que se ha hecho ha sido un conglomerado de servicios dados en la misma licitación, que también el alto tribunal me parece que dice aquí que hay que separar esos servicios, que hay que hacer una licitación por servicio o... Claro, en el escrito de demanda, yo solamente tengo conocimiento de ese escrito a través de lo poco que dice la sentencia en hechos probados, pues en el escrito de demanda, en la parte actora, el concejal dice que hay una dualidad de servicios, que efectivamente los servicios se están cubriendo por dos veces. Uno por parte de la administración y otro por parte de la empresa, y se está pagando ambos servicios. Bien, y entonces pues el tribunal hace un planteamiento, aunque no es el objeto último de recurso, y por consiguiente solamente en un párrafo muy pequeño entiende que bueno, que se debería de haber hecho diferentes licitaciones si es que efectivamente existiera esta dualidad. Entonces, en el caso... Pero la referencia que hace sobre este problema es mínima. Aquí la sentencia se centra en dos apartados fundamentales. Primero, la inadmisibilidad de recursos por resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del excelentísimo Ayuntamiento, porque entendía que el concejal no estaba legitimado. Y en segundo lugar, en determinar la naturaleza jurídica del contrato. El contrato. Entonces, si esta licitación, como dice, vamos, ya lo dice aquí el tribunal, hay que volver a sacarla a concurso, hay que, vamos, todas estas partidas habrá que hacerlas independientes, ¿no? Por ejemplo, está recogida, está limpieza viaria, está jardines y está la perrera municipal. Lo que está claro es que ahora mismo tenemos una sentencia que todavía no es firme, que se puede plantear un recurso de casación, porque ya en el propio fallo efectivamente se dice que dicha sentencia es susceptible de recurso de casación. Otra cosa es que analizado dicha sentencia por quien compete, es decir, por los letrados del excelentísimo Ayuntamiento, y más en concreto el letrado que intervino en el procedimiento, entienda o no que se pueda recurrir, porque el recurso de casación es un recurso extraordinario muy, muy, muy complicado, como ahora podremos tener ocasión de analizar. Es muy exigente, no sé... Es muy exigente en el fondo y en la forma. Entonces hay una reforma en el año 2015 que entra en vigor en junio del 2016, cambia por completo la dinámica del recurso de casación, y entonces se exige unos nuevos elementos para que se pueda recurrir. Entendía que el recurso de casación contencioso administrativo estaba obsoleto,
porque no llegaba a todas las materias, porque era un recurso que solamente se determinaba en cuantía y en materias muy específicas, y que quedaban muchas lagunas en cuanto que había materias que podría dilucidar el Tribunal Supremo, pero que sin embargo por la cuantía o por la materia nunca llegaba al Tribunal Supremo. Entonces, en un momento determinado se plantea la reforma y se plantea, pues, en aras a tener un recurso de casación que se asemeje a los países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo el Reino Unido, donde, bueno, el tipo de recurso de casación lo que pretende es que el alto tribunal determine, no ya tanto por la cuantía, sino por la materia, determine la jurisprudencia que se ha de aplicar a los casos concretos. Cristóbal, en caso de que no se recurra esta sentencia, que caben dos posibilidades: cabe recurso, como dice la misma sentencia, o que le diga al ayuntamiento, mira, yo no lo veo esto que tenga salida, no recurro. ¿Qué tiempo de ejecución de sentencia tendría el ayuntamiento? Vamos a ver, ahora mismo, a la fecha de notificación, la ley es clara, bien establecido y regulado a partir del artículo 86 de la Ley Procedimiento Contencioso Administrativo, y se da 30 días a las partes que estén en el procedimiento y que estén legitimadas para interponer recursos de casación. Fíjate que se ha cambiado el periodo. En la antigua ley, antes del 2015 eran 10 días, se anunciaba el recurso y ahora son 30. ¿Por qué? Precisamente por el carácter del propio recurso, porque ya cuando anuncia el recurso de casación tienes que cumplir no solamente unos requisitos formales, sino unos requisitos de fondo. Es decir, que tiene que haber un interés casacional para que tú puedas alzar en recurso de casación. Tiene que haber, insisto, un interés casacional. Y este interés casacional viene regulado en la propia ley, pero además los que nos dedicamos a esto, pues vemos que el criterio está día a día en cuanto a los autos de admisibilidad de los recursos de casación y las providencias de no admisión de estos recursos. Es decir, el propio Tribunal Supremo el que de manera muy dinámica nos viene diciendo qué es lo que se puede plantear en recurso de casación y qué no. Siempre partiendo de un hecho, y es que son recursos extraordinarios, que son recursos que solamente se pueden basar en un error en la apreciación de la norma estatal o norma europea. Ojo, solamente cabe estas excepciones: norma estatal o norma europea. Y siempre insisto que haya un interés casacional. Pero era lo que yo te preguntaba. No se recurre. Se decide que... Pues entonces volvemos al punto de partida. Volvemos a la sentencia que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Mi pregunta es, si no se recurre, pasan los 30 días, ¿qué fecha límite de ejecución de sentencia tiene el Ayuntamiento de Jaén? Vamos a ver, la ley dispone que las administraciones tienen 2 meses para cumplir las resoluciones judiciales. Claro, es un problema el que se le acecha al excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. Primero, porque si recurre, bueno, pues doctores tiene la Iglesia, pero que la sentencia es muy complicada recurrirla, porque está bien argumentada, porque la sentencia tiene un buen planteamiento y es muy complicado el que el Tribunal Supremo pues la acepte, pues diga que efectivamente en la sentencia hay un error de interpretación de norma. Además, insisto, que ya antes de entrar a dilucidar si hay un error en cuanto a la interpretación de la ley, efectivamente tiene que tener ese interés casacional. Es decir, el Tribunal Supremo deberá de determinar si lo que se pretende por parte del excelentísimo Ayuntamiento tiene interés o no tiene interés. Ya nos ponemos en la situación de que hay sentencia firme y hay que ejecutarla. Estamos hablando también que hay una empresa que en su día se le dio esta licitación,
se le dé este contrato, el ayuntamiento tiene que volver a sacar este servicio con una licitación nueva. Claro, el quid de la cuestión es que la empresa, entiendo que bueno, ha planteado su estrategia procesal y podía haber intervenido de dos maneras diferentes. O bien, personarse en el procedimiento como una parte afectada, o bien, como dice la sentencia, no se ha personado en dicho procedimiento habiendo sido requerido ahora mismo. ¿El por qué no se ha personado? Pues entiendo que es una postura procesal muy loable, porque en definitiva, si hubiera salido una sentencia favorable, ellos mantienen el servicio, y si es una sentencia desfavorable, como resulta el presente caso, pues ellos siempre pueden ejercitar sus acciones en contra del excelentísimo ayuntamiento. Es decir, ellos nunca pierden. Si la sentencia hubiera sido favorable, bien, sigue, y si es desfavorable, como el presente caso, siempre le cabe el interponer las acciones que consideren frente al ayuntamiento. Frente al ayuntamiento, fíjate, podemos estar hablando que puede pasar, mientras sale una nueva licitación y todos estos temas, esto no es de un día para otro, puede pasar un año y algo, en fin, que no un procedimiento que en un mes, 2 meses esté resuelto, que esto, el ayuntamiento ahora también, como tú estás diciendo, sus servicios jurídicos tendrán que estudiar esto, ver si ellos ven por dónde interponer la demanda en el Supremo en casación, o decidir ya lo que es el equipo municipal que está en la dirección del ayuntamiento, qué determinación toma, porque claro, la sentencia dice que hay que hacer una nueva licitación. Entonces yo creo que es como tú dices, esta familia tiene una papeleta bastante gorda, porque hay una empresa por medio con una inversión que se hizo bastante considerable en maquinaria y demás, claro, y ahora vienen los problemas de despacho y claro, también, como decía el otro día el señor alcalde también, es que es un problema serio también para la ciudad de Jaén, el que tenga que hacer un desembolso económico que no tiene por una mala gestión que se hizo en su día. Claro, eso hay que reconocerlo también. Yo no puedo entrar a valorar si ha sido buena o mala gestión. Si ha sido buena o mala gestión. Yo simplemente puedo valorar la sentencia y la sentencia es clara y contundente. En cuanto que determina que es un contrato de servicios, que no es un contrato de gestión, y analiza muy detalladamente el por qué no es un contrato de gestión. Es decir, determina los 3 elementos para que tuviera el contrato la naturaleza jurídica de gestión, y en uno de los apartados efectivamente dice que no se cumple, que no se determina este elemento del contrato de gestión, y que por consiguiente no tiene esta naturaleza jurídica, siendo un contrato de servicio. Ahora bien, en cuanto a si el ayuntamiento puede recurrir o no, el recurso de casación, otra vez, vuelvo a insistir lo mismo, tiene 3 fases, a grandes rasgos. La fase de preparación de recursos, la fase de admisión de recursos y la fase de interposición de recursos. La fase de preparación de recursos, pues se prepara ante el propio Tribunal Superior de Justicia en el plazo de 30 días, solamente se puede dilucidar normas y jurisprudencia infligida desde un punto de vista estatal y de la Unión Europea, y con un elemento, que hayan sido determinadas en los escritos de demanda y de contestación, en este caso el excelentísimo ayuntamiento, su escrito de contestación. Es decir, ahora no puede alegar elementos jurídicos nuevos que no haya interpuesto en su contestación. Es decir, pues tiene que ceñirse a la interpretación jurídica que en su día dio. Y luego tiene que determinar efectivamente el por qué existe un interés casacional. Incluso en la reforma te diré, Jesús, que en un momento determinado se le da la opción al propio Tribunal Sentenciador que emita un informe para que determine si está de acuerdo en el interés casacional o no está de acuerdo en el interés casacional. Fíjate, esto es algo muy novedoso, porque ya el propio Tribunal Sentenciador, en un informe que no es preceptivo, que es facultativo, puede decir, oiga, pues sí, es cierto, hay un interés casacional. En ese caso, pues entonces el Tribunal Supremo pues ya no resolverá por providencia, sino que resolverá por auto fundado en derecho, el por qué sí lo admite o el por qué no lo admite.
Insisto, una vez preparado el recurso e interpuesto en el TSJ de Granada en este caso, en el plazo indicado, si cumple con la formalidad y con la legalidad, pues pasará al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, por auto, lo admitirá o por providencia no lo admitirá. No lo admitirá. Como tú estás diciendo que desde tu punto de vista profesional ves que es muy difícil fundamentar ese recurso de casación, por lo que tú has leído de esta sentencia, que está muy bien argumentada, que cuesta. Bueno, vamos a ponernos en la tesitura de que tú eres el letrado del ayuntamiento, tú ves que aquí no puedes, porque no encuentras esa vía que se suele buscar para decir, bueno, voy a intentar para que me lo admitan, no encuentro la vía. Si no se pone recurso... Si no se pone recurso y como pasa los 30 días, obviamente la sentencia es firme. Ya es firme. Ya es firme. Es que, entonces hay dos escenarios, como decía. Es que esa sentencia firme, el ayuntamiento puede disponer hasta de 5 años para poder ejecutar esa sentencia. Yo eso lo desconozco. El ayuntamiento puede orquestar o plantear diferentes opciones, pero esto de los 5 años... las sentencias son de debido cumplimiento y se deben de ejecutar. Lo que sí te puedo decir es que son 2 meses, por ejemplo en la jurisdicción social, donde se determina que efectivamente en este periodo de tiempo pues la administración debe de ejecutar lo mandado. Es que leyendo un artículo leí que la sentencia firme del contencioso administrativo, que tú tienes hasta 5 años para pedir la ejecución de sentencia. Bueno, eso sí, eso vamos a ver. El periodo de prescripción, ¿hasta cuándo yo puedo pedir la ejecución de sentencia? Efectivamente son 5 años, porque viene determinado por ley. Pero no es que yo tenga 5 años para cumplirla, que son dos cosas diferentes. Una cosa es el principio de prescripción, ¿hasta qué tiempo tengo yo para pedir la ejecución de la sentencia? Que son 5 años, y otra cosa es cuándo tengo yo que cumplir la sentencia. Claro, yo que valoro la también... sentencia firme se ha de cumplir en el momento que ya es firme, que su palabra lo dice, que es firme, y que prudencialmente se le da un plazo razonable y considerado que puede ser de 2 meses. Si bien en un momento determinado el excelentísimo ayuntamiento podrá solicitar que de carácter excepcional se dé un plazo superior. Esto ha pasado esto ha pasado en diferentes ocasiones en la jurisdicción social, que se le condena al ayuntamiento a determinadas cosas y entonces en el incidente de ejecución por parte de la administración se dice que se le dé un plazo meridianamente más amplio que el que determina la ley, que son de 2 meses. Pero en definitiva no nos encontramos con un lapsus de tiempo muy alargado en el espacio. Claro, es que yo estaba en la cosa de decir, bueno, si yo tengo 5 años... No, es que yo puedo ejecutarla. Para pedir la ejecución de sentencia, quizás también el que tiene que ejecutar la sentencia puede tener ese tiempo de ejecución. No. Es preguntar porque del contencioso administrativo no entiendo mucho. Pero al leer eso, que tenía 5 años de ejecución de sentencia, digo lo mismo. También tienen un periodo, vamos, hasta máximo de 50 años para hacer esta sentencia, vamos, para poder ejecutarla. Dice, las partes podrán interponer la ejecución de la misma y el plazo máximo para dicha interposición es de 5 años. Eso es un principio de prescripción. Pero es un principio de prescripción por un principio de seguridad jurídica. Es decir, yo tengo un documento ejecutable y de alguna de las maneras yo tengo que poner plazos para poder ejecutar. Si no, no se ejecutaba nunca. Claro, efectivamente. Si no, es como el que yo tengo un hacha y el hacha la puedo dejar caer en el momento que a mí me dé la gana. No, mire usted tiene unos plazos y estos plazos pueden cumplirse. Entonces usted tiene una sentencia y esa sentencia usted puede pedir la ejecución de la misma en un plazo determinado. Pero insisto... Sí, claro, que la ejecución misma, por ejemplo, de esta licitación, pues será también entrando un poquillo dentro de lo que le dice la ley de contratos públicos, que es el proceso que lleva la licitación. Claro, es que ahora se abre un escenario y partimos de 2 premisas. O bien se recurre y en 5 o 6 meses, no sé si ahora con la pandemia se está tardando más, tenemos ya el auto de admisión o la providencia que no se admite, en cuyo caso pues habremos perdido 5 o 6 meses,
o no se recurre, es firme y cogemos el toro por los cuernos. Es decir, nos sentamos y hacemos un pliego y le damos una naturaleza jurídica cierta y verdadera al contrato que queremos sacar a licitar. Fíjate, es que en la ley del 2011, en lo que dice la gestión del servicio, o no sé si era la gestión del servicio, sí, la gestión, que era 4 años, prorrogable hasta 2 más 6 años, también viene a decir que se puede ampliar ese plazo, siempre y cuando lo dictamine un Consejo de Ministros o la propiedad o la jerarquía de la autonomía, el presidente de la autonomía o los... Pero vamos a ver, si esta cuestión también es resuelta, por eso digo que es una sentencia bien orquestada, bien argumentada y que da respuesta a cada uno de los planteamientos que se han planteado por las partes, porque en un momento determinado la sentencia, al final de la misma, viene a decir, mire usted, si lo que se trata es del tiempo, hay una excepción que efectivamente usted puede solicitar a la autoridad competente, sea comunidad autónoma, sea Consejo de Ministros, sea lo que viene regulado por la norma, y usted puede pedir un tiempo superior. Pero claro, aquí no se trata de tiempo, aquí se trata es que yo he hecho una cosa que le da un nombre y que no se corresponde con la realidad. Claro, en el caso de que yo te he comentado es que tú hagas tu licitación respecto a esos 4 años, amplía esos 2 años, y si la empresa ha hecho una inversión, puede decir al ayuntamiento de usted que necesito ampliar este servicio 10 años más. Pero si es que en la licitación propiamente se podría haber especificado eso, que a través del riesgo que corre la empresa, a través de la generación y la inversión que produce la empresa para amortizar eso necesita un tiempo superior. Eso hay que razonarlo, si eso es viable. Si no es que no sea viable, es que originariamente no se hizo. Ahí está la madre del cordero. Es que no se hizo. Pero, claro, y el magistrado ante eso, pues tiene que anular la resolución y que determinar que el contrato no es de gestión, que es de servicio. De servicio, claro que existe un riesgo operacional, que ahí es lo que también te pueden decir, el plazo, sea un contrato de servicio o sea de gestión pública. Ahí... Que riesgo operacional, porque un contrato de gestión pública, una concesión administrativa, puede ir incluso hasta 40 años de concesión. Claro, pero en este caso no. Pero en este caso no, porque el pliego no se ha hecho bien. No se ha hecho bien. Claro, si en el pliego se hubiera determinado y se hubiera indicado, oiga, mire usted, el riesgo que tiene la empresa y la inversión que va a adoptar la empresa es de X millones. Esto lo puede amortizar en tanto tiempo. Por consiguiente, yo no le puedo dar 4 años que el contrato de servicio. Esto lo tengo que amortizar a tanto tiempo. Esto se explica, esto se pone en el pliego y esto se da un porqué. Entonces, la ley prevé estos casos excepcionales donde la duración del contrato es superior. Pero en este caso, insisto, no se ha hecho. El porqué lo desconozco, pero no se hizo. Claro que en el pliego viene recogido, con fecha 11 de mayo de 2016, pone: se resuelve la iniciación del expediente relativo a la adjudicación del contrato denominado contrato de gestión indirecta de los servicios públicos de limpieza, de ta. Ahí es donde está el fallo, que esta persona, concejal del ayuntamiento, es el que interpuso la demanda por esto mismo. Porque no, claro, no coincidía la denominación que se le daba con los años que se le estaba dando de concesión, que se estaba dando 12 años, más 2 prórrogas de 4, que son 20 años. Efectivamente, y así lo pone de manifiesto el Tribunal Superior de Justicia en su resolución, que explica de manera categórica qué elementos son los que constituyen un contrato de gestión de servicio público y qué elementos son los que garantizan o lo que constituye un contrato de servicio. Y analiza de manera detallada, no solamente con la norma, sino con directiva comunitaria y con jurisprudencia. Por eso digo que la sentencia está muy bien orquestada y es muy complicada su recurso, porque analiza cada uno de los elementos y llega a la conclusión que ya no es un problema dogmático de decir qué naturaleza jurídica tiene el contrato, sino que va más allá del dogma, sino que a resulta de cómo se califique el contrato,
pues nos encontraremos con unos derechos y obligaciones diferentes de los que es el contrato de gestión a lo que es el contrato de servicio. El servicio. Y esto lo detalla detenidamente el ponente de la sentencia, indicando dónde está el error. Incluso le da la solución y le dice, mire usted, si el problema está en la inversión, pues tenía usted una opción, y es pedir el aumento de duración en este tipo de contratos, claro. Y le dice dónde lo tiene que pedir. Claro, porque cuando a la contestación de la súplica, la contestación de la demanda, pues aquí el letrado del ayuntamiento también expone, creo recordar la sentencia, de que puede ser un perjuicio para la ciudad de Jaén el que este contrato se le dé la nulidad. Incluso pide una nulidad parcial de la licitación de este servicio, como diciendo, bueno, si aquí se ha metido lo que es la recogida, la limpieza, la desinfección, los animales abandonados y sus cadáveres, más la jardinería, pues también pidió el letrado del ayuntamiento en su parte, bueno, mire usted, no me dé la nulidad total y deme una nulidad parcial, por lo menos que se mantenga el servicio de limpieza y demás, y que los demás servicios pues se puedan sacar de aquí y licitarlos, pero el magistrado ha dicho que no. El magistrado entiende que no, porque no se puede delimitar lo uno con lo otro, y porque partiendo de la naturaleza jurídica del contrato, el mismo no es ajustado a derecho, no es un contrato de gestión de ninguna de las maneras, porque no se establecen los requisitos que determina la norma y la jurisprudencia para que se dé, para que estemos en presencia de un contrato de gestión. Por consiguiente lo anula. No dice esta cláusula si es o si se ajusta y esta se puede anular, sino que como ya la naturaleza jurídica del contrato estaba viciada, pues por consiguiente todo lo que emana de ese origen está viciado. Claro, si el contrato hubiera estado conforme a norma, pues bueno, lo mismo han incluido lo que estamos hablando de desinfección y demás. Dice, mire usted, el contrato jurídicamente está bien para lo que es limpieza viaria y recogida de basura, pero no se acoge a los demás elementos que usted o servicio que está incluyendo. Entonces si hubiera podido caber aquí una nulidad parcial, pero claro, si el contrato empieza ya, la licitación empieza defectuosa desde el principio, pues no puede darle una validez a una parte y a otra no, que es lo que viene aquí a decir. Mire usted, esto, la licitación no está bien hecha desde el principio, claro. Así que no le puedo dar la nulidad parcial. Claro, en ese aspecto yo no puedo debatir ese punto en concreto, porque yo desconozco el escrito de demanda y el escrito de contestación en su integridad. Sí, bueno, aquí simplemente lo único que tengo es la sentencia, y la sentencia hace referencia a ese punto. A la nulidad parcial. Efectivamente, sí. Y entonces dice el por qué no cabe la nulidad parcial. Claro, se queda ahí como diciendo, mira, desde el principio el contrato no está bien hecho, no puedo dar una nulidad parcial. Si hubiera estado bien hecho en referencia a recogida y limpieza viaria, pues bueno, podemos separar los demás servicios, se queda este contrato para lo que es y separamos los demás servicios, pero como tú bien dices, nació con defecto... Nació viciado. Viciado, pues claro, ya... Pues muere viciado. Claro, nació muere viciado. Claro, nació viciado por un sentido, porque insisto y reitero que no se le dio protagonismo al informe de los expertos que son funcionarios de carrera del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. Entonces, si estos señores, tanto en el informe de intervención como en el informe letrado, se dice que hay ciertas dudas en cuanto a la naturaleza jurídica del contrato y que, ojo, vayamos a no estar calificando de manera correcta y adecuada el servicio que se va a prestar, pues claro, si uno no le hace caso a la gente de su casa, pues luego no pretenderá... Claro, luego viene el problema. Claro, y yo lo que pienso, llevo dándole vuelta unos días, vamos, desde que saltó esta noticia, como aquí el lunes pasado estuvo el concejal de Adelante Andalucía y Izquierda Unida, y es lo que... A ver, que se me ha ido de la cabeza. Bueno, si los letrados informan, como tú dices, a la parte política, digo, señora, es que esto no está bien. ¿Cuál puede ser el motivo de no ajustar esto a derecho y evitar estos problemas? Porque es que ahora es un problema serio, ¿eh? Una empresa por medio, una concesión que hay que volver a licitar, con una cantidad de dinero que ha salido pública, que la empresa, entre amortización de maquinaria y demás, estamos hablando de 19 millones de euros.
¿Por Pero qué? esto- ¿Por qué no se hace caso a los expertos? Es lo que yo Yo- quiero saber, el por qué quizás este contrato se llevó a cabo de esta manera y no se hizo según dicta la norma. Yo te puedo contestar a medias, Jesús. Primero porque desconozco el por qué se hizo de esa manera y segundo porque entraríamos dentro de un apartado político. Entonces, pues lo que sí está claro No, es perdona, que... yo no es por el apartado político, sino la diferencia de hacer un contrato de servicio o de gestión, o de gestión pública, en fin. ¿Qué diferencia hay para que se pueda, Aquí para lo que para está que te sea claro- más beneficioso? Vamos, no lo Claro. sé, es que lo desconozco. Aquí lo que está claro es que, vamos a ver, el magistrado hace referencia a un informe técnico y además en dos apartados de la sentencia, no solamente en uno, que lo podía haber dejado dice, bueno, pues es que hay un informe, no, hace referencia a ese informe en dos ocasiones, muy diferentes de la sentencia, y viene a determinar y a concluir que el Ayuntamiento de Jaén ya estaba enterado, porque sus propios técnicos, que son especialistas en la materia, le habían dicho que el contrato estaba mal hecho. Que tenían estaba conocimiento, que ya. está, efectivamente, entonces, ¿el por qué se hizo? Pues porque quizás todavía no tengamos una normativa clara de responsabilidades penales o responsabilidades contenciosas con respecto a los cargos políticos. Pues claro, si esto le doliera a los cargos políticos en su bolsillo o en su patrimonio, pues entonces pues se ajustarían a la normativa o a lo que le están diciendo sus técnicos. Claro, porque los políticos no son técnicos, Claro. entonces deberían de hacer caso a sus técnicos que para eso los tienen. Claro, porque vamos a ver, a la empresa en sí, a ellos les da igual, si le tienes que hacer la concesión, vamos a poner por 20 años, da igual que se la haga de una manera o de otra, cuando ellos tengan el pago de sus servicios que está haciendo, vamos, entiendo yo, Pero- La empresa en un momento determinado se quita del medio, se pone de lado Sí, sí, claro. y perdona por la expresión, porque con la empresa no va esto. Sí, sí, claro. Porque si gana, sigue con su servicio y si pierde, pues ya tomará medidas en contra del ayuntamiento que, bueno, que le estaba prestando unos servicios y que ahora le pedirá una responsabilidad patrimonial. No, o sea, aquí, claro, aquí está claro que quien otorga Aquí la quien va licitación a de los pagar- servicios al ayuntamiento. Aquí quien va a pagar la ciudadanía de Jaén. ¿El por qué? Pues porque en su día unos señores no le hicieron caso a un informe técnico, que en definitiva, por muchas vueltas que se dé, Sí. es uno de los elementos que se puede extraer de la sentencia. Oiga usted, si ya le estaban diciendo desde el origen que el contrato estaba viciado, que Estaba el viciado. contrato no tenía la naturaleza jurídica que usted le quería dar. Bueno, y otra pregunta, porque ya te digo, yo de contratos públicos, nada hay. Y en cambio, vamos a ver, estando los servicios jurídicos del ayuntamiento, como dice la sentencia, que no es que nadie nos lo haya dicho, lo dice la sentencia, en contra de esta licitación, ¿cómo se puede llevar a cabo esta? Porque hay un secretario en el ayuntamiento que dice, señores, también, que esto no se acoge a ley. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta licitación? Pues porque, insisto, porque en definitiva quien toma las decisiones en último lugar son los políticos. Es verdad que últimamente estamos viendo responsabilidades penales de los políticos, pero quizás son insuficientes. Quizás deberíamos de ver de manera más cotidiana que respondan no solamente penalmente, sino de manera patrimonial, con una responsabilidad económica de los actos que, aun teniendo informes negativos, pues siguen adelante Claro, fíjate, con los porque procedimientos. en estos años había una corporación municipal y ahora hay otra. Y ahora también, ahora estos hombres, estas mujeres que están a cargo del ayuntamiento, ahora se encuentran en esta papeleta que dicen, bueno, ahora, ¿por dónde tiramos? ¿Cabe recurso en el Supremo? Bien, sí, no, lo que nos diga. ¿Que hay que ejecutar esta sentencia? Ahora dime el quebradero de cabeza, porque no sacan la licitación. Es a ver, ¿qué licitación? Que la hacen conforme dice la norma, y no hay problema, pero ahí tienen a una empresa con 300 trabajadores, y con unas inversiones, que eso ya empieza a darle la cabeza. Y nos queda un poquito de tiempo todavía, sí. Respecto a la situación, claro, los trabajadores también están inquietos, ya han tenido reuniones con el alcalde le ha dicho que tranquilidad, que no hay ningún problema. Todos sabemos lo que pasa con las subrogaciones de los trabajadores. Hoy está en una empresa, mañana está en otra.
ellos no tienen tampoco, Cristóbal, porque tú eres experto también laboral, ellos en sí tampoco tienen mucho que temer, porque a ellos hay que respetarle su convenio colectivo, sus condiciones laborales. Claro, ¿no? Si en el convenio, aquí hay que poner énfasis en el convenio colectivo, si en el mismo hay una disposición que hable de la subrogación. Que yo creo y entiendo que sí, porque en los últimos convenios siempre se suele introducir, cuando hay servicios públicos, el quid de la cuestión de la subrogación de los trabajadores, y entonces entiendo que en el convenio colectivo aplicable al uso pues estará incorporada dicha subrogación. Por consiguiente, si la gestión la realiza la empresa, bien, continuará. Si la realiza un tercero, habrá subrogación, y si la realiza la propia administración, porque en un momento determinado que habría esta posibilidad de decir la administración a partir de ahora quien realiza este servicio, pues insisto, habrá que estar lo que determine el convenio colectivo, porque la subrogación se puede establecer por ley, artículo 40 y tantos del 43 del Estatuto de los Trabajadores, sucesión de empresas, efectivamente, pero en cuanto a que venga determinado por ley, hay unos criterios doctrinales jurisprudenciales, bueno, que habrá que ver los casos muy concretos y muy determinados, pero si ya viene recogida por convenio colectivo, los trabajadores no tienen que temer de ninguna de las maneras, por supuesto, de trabajo. Es que hay una sentencia, porque sea con esta o sea con otra, los trabajadores se quedan. Tienen que mantener, sí. Lo que pasa es que hay una sentencia del Tribunal Supremo, no me acuerdo la fecha ahora mismo, donde dice que las subrogaciones por vía convencional, que han firmado entre empresa y trabajadores sin estar un tercer actor, no se le está dando vigencia normativa. Me explico. Una subrogación que esté firmada por un convenio estatal, o, por ejemplo, aquí en el caso sería una subrogación que está firmada por los representantes de los trabajadores, la empresa y el Ayuntamiento de Jaén. Entonces sí tiene valor jurisprudencial. Bueno, pero tú tienes que tener en cuenta una cuestión, y es que los convenios colectivos se aplican a las empresas del sector o a las empresas del territorio. Entonces, cualquier empresa que venga a realizar servicio en la provincia de Jaén, pues se regirá por el convenio colectivo de esa actividad en la provincia de Jaén, y el convenio colectivo es claro y contundente. Sí, y determina que es subrogación. Es decir, que yo no puedo ser una empresa tercera, venir a quedarme con el servicio y decir yo no aplico el convenio. No, mire usted, yo tengo que aplicar el convenio y tendré que aplicar los contratos que tienen estos trabajadores, si tienen unas cláusulas específicas, como pueden ser la cláusula de subrogación de dichos contratos. Pero yo a lo que me refería a los contratos de empresa. Ahora mismo los tribunales, según estuve leyendo una sentencia, no le están dando mucha validez a las subrogaciones firmadas en contratos de empresa, entre trabajador y empresa. Se deciden que tiene que haber un tercer actor. Por eso yo estoy harto de decir que el mundo del trabajo es muy cambiante, igual que la seguridad social. Hoy tenemos una cosa, mañana tenemos otra, simplemente por una sentencia. Entonces yo hago caso de que hoy en día las empresas tienen que estar en los convenios del sector. Claro. Mira, habrá inconvenientes, y habrá pros, pero en el tema subrogación, las empresas tienen que irse a los convenios del sector, porque ya hay sentencia del Supremo al respecto, entonces. Sí, pero Jesús, yo insisto en una cuestión elemental, que yo no solamente tengo en mi contrato la cláusula de subrogación, que a través del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, aplicando la condición más beneficiosa, pues efectivamente se me ha de aplicar esa subrogación. No es que yo tenga ese contrato, sino que si eso lo potenciamos en el convenio colectivo aplicable del servicio y del territorio, pues la empresa que venga aquí tiene que aceptar ese convenio por el servicio y el territorio en el que esté desarrollando la acción. Y si además luego tengo a la administración que en uno de los apartados establezca precisamente el elemento de la subrogación, pues tengo tres elementos: el contrato, el convenio, la ley que ya determina cuando hay sucesión de empresas, artículo 43, que esto sí puede ser un criterio cambiante porque lo interpreta el Tribunal Supremo, y dependiendo, una vez se interpretará de una manera y otra de otra, aunque en concreto este tema de las subrogaciones ya está muy ahondado y muy especificado el cuándo sí y cuándo no, pero insisto, contra más elementos haya a favor de esta subrogación, mejor que mejor.
Y mi consejo es siempre que vengan determinados por convenio colectivo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que asumir el convenio colectivo. Es decir, yo no puedo aplicar convenio que a mí me dé la gana. Yo, si estoy en Jaén, es el convenio del territorio donde me halle, en este caso Jaén, y del sector de aplicación. Y si eso viene determinado por convenio, pues lo tengo que asumir. Hombre, y entre comillas también hay acuerdos nacionales de las empresas que se dedican a este tipo de servicios, como puede ser basura, agua, electricidad y demás. A nivel nacional, pues ellos todos quieren estar en el sector. ¿Por qué? Porque se hacen un compromiso entre ellas de subrogar personal. Porque no es la primera empresa que ha dejado un servicio, que la que ha venido no se ha hecho cargo del personal, y a ellos encima que han perdido el servicio le ha costado el dinero liquidar a esa persona o darle empleo en otro sitio. Entonces, ellas mismas se hacen un compromiso de, mira, estamos todos en este sector, el tema subrogación lo hacemos a nivel estatal así, y quien va dejando servicio y va cogiendo servicio se va haciendo cargo. Mira, Jesús, yo al respecto siempre pongo el mismo ejemplo. El convenio colectivo que está más desarrollado desde mi punto de vista en cuanto a las subrogaciones es el convenio colectivo de carácter nacional, de carácter estatal, de vigilancia privada. Si nosotros, por ejemplo, nos metemos en un Carrefour, en un Corte Inglés, en un Prica, siempre veremos a un mismo guardia de seguridad, pero que no nos extrañe que unas veces vaya con un uniforme azul y otras veces con un uniforme gris. Es decir, el señor no se cambia, el servicio se presta, pero dependiendo de cómo se haya licitado y la nueva empresa adjudicataria, pues tendrá un uniforme o tendrá otro. Tendrá que la empresa se llama X o que la empresa se llama Y, pero el señor está ahí. Entonces, uno de los convenios que más desarrolla precisamente el tema de las subrogaciones y que antaño y que originariamente ya lo llevaba, insisto, es el convenio de seguridad privada, que está muy desarrollado. Quiero recordar que en el artículo 14 y siguientes está muy desarrollado este tema de las subrogaciones. Claro, que también, como te he comentado antes, es un problema para la empresa, que tú cojas un servicio, vamos a poner por 10 años, 5 años, que tiene 200 personas empleadas y que mañana venga otra empresa y dice, bueno, ¿y qué hago yo con 200 personas? Ahora las tengo que liquidar yo, que el dinero me cuesta ahora despedirlas. Pues fíjate, hay una sentencia también del contencioso administrativo, no sé si esté el Tribunal Supremo o lo estuve leyendo, bueno, donde viene a decir también, en una demanda que puso una empresa de ordenadores y demás, a una administración, y viene a decir que la administración no tiene la obligación de subrogar a ningún trabajador, aunque esté prestando su servicio en una empresa privada, de subrogarlo a la administración. Ya digo, es una sentencia de este año mismo, de septiembre. Quiere decir que una empresa que presta sus servicios, como pueden ser estos hombres, o puede ser el sector del agua, otro sector así, a la administración, mañana decide la administración quedarse con el servicio, municipalizarlo, según esta sentencia, no tiene obligación de quedarse con el personal. Yo insisto que habría que ver y analizar detenidamente la sentencia, habría que ver el convenio colectivo, habría que ver los elementos a enjuiciar, pero que puede que existe seguro esa sentencia que tú me dices, y existen otras que efectivamente concede la subrogación. Es decir, aquí hay que estar no solamente al planteamiento doctrinal y jurisprudencial, sino a los elementos fácticos, al abanico que se abre en ese tema. Efectivamente. Yo quiero comentártela porque salió fue en septiembre de este año, que con todo que estamos de la pandemia y todo, fíjate, no para, el mundo del trabajo no para. Yo es que soy de la opinión que cuando se celebran contratos, concesiones administrativas y demás, soy de los que opina que el personal que entra en esa empresa, como son contratos largos, 30, 20 años, 40 años, en ese pliego de condiciones venga a reflejar la subrogación de ese personal. Porque la mayoría, en muchos, no viene nada, siempre dicen que el personal queda a cuenta y cargo de la empresa que está prestando servicio. Pero bueno, una persona como, fíjate, aquí en la empresa esta de la basura hay personas que pasan ya de los 40 años de servicio. Yo creo que esas personas en los pliegos de condiciones tenía que recogerse un poquillo, que en caso de el ayuntamiento pues se pudiera hacer cargo de este personal y demás. Yo insisto que además de los pliegos de condiciones, que puede tener unas particularidades y que la normativa puede ir variando, puede cambiar, yo insisto que deberían de estar reflejados los convenios colectivos aplicables. Y es decir, que la nueva empresa sepa que si se queda con el servicio tiene unas obligaciones laborales para con los trabajadores que tiene que asumirlo. Hombre, yo creo que en el caso habrá una nueva licitación, oye, que puede ser que salga la misma empresa, ya con un contrato, una licitación
conforme a la norma, puede que quede la misma, puede que venga otra, en fin, los trabajadores esperemos, y deberá ser así, que sigan en la nueva empresa, llámese FCC, que es la actual, pero bueno, empieza una licitación nueva como si fuera una nueva empresa, o la empresa que pueda venir. Cristóbal, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Nada, gracias. Creo a que nos ha vosotros. quedado muy claro la sentencia. Desde tu punto de vista está difícil recurrir esto, pero bueno, vamos a esperar a ver los servicios jurídicos del ayuntamiento qué es lo que opinan, y vamos a ver qué es lo que nos depara la demanda esta, porque la verdad que lo que tú dices, lo que empieza viciado muere viciado. Muchísimas gracias, Efectivamente, Cristóbal. gracias a vosotros, muy amable. want your diamond ring. All I want is the right to live, mister. Give me back my job again. Now I don't want your Rolls Royce, mister. I don't want